y proposiciones categóricas. Ya me han lanzado varias inquietudes. En el momento que llegue a ese punto las estaremos resolviendo. Entonces comencemos. Nuestra directora de curso fue la que nos comparte este material y con este material hacemos nuestra exposición. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que es cuantificadores, proposiciones categóricas, la simbología y diagramas de proposiciones categóricas, las proposiciones contradictorias, contrarias o contrarias y razonamiento deductivo e inductivo. El objeto es tener las herramientas para entregar la guía y resolver los problemas que a ustedes le han encomendado. Listo. ¿Qué es un cuantificador? Un cuantificador es una expresión con la cual pretendemos indicar cantidad de elementos que cumplen con una proposición o que cumplen con una condición. ¿Ya? Entonces, un cuantificador siempre va a tener unas palabras que nos van a indicar que existen una cantidad n de elementos que cumplen con alguna condición. Algunas de las expresiones más usuales son todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno. Existe por lo menos uno o alguno. Pues cualquier proposición que empiece con estas expresiones me está hablando de que es un cuantificador. Por ejemplo, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. ¿Qué me está indicando el primer cuantificador? Que si existe un cuadrado, no importa el cuadrado que tengamos, esos cuadrados siempre van a tener la misma medida. Todos los cuadrados van a tener esa misma medida. Sea un cuadrado verde, azul, rojo, de 1 centímetro, de 2, de 20, todos van a tener la misma medida en sus lados. Este es un cuantificador universal porque todos deben cumplir con esa condición. Tengo otro tipo de cuantificador como son estos. Algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. ¿Qué me está indicando? Que si tengo un conjunto universal que es los ciclistas los ciclistas, mejor dicho, de esta gran cantidad de ciclistas que existen en el mundo, solo unos cuantos han participado en el Giro de Italia. Por eso dice algunos ciclistas. Tenemos varias clases de cuantificadores. Tenemos el cuantificador universal. Vamos a entrar a unos cuantos. Mira qué cantidad. Tenemos el cuantificador universal me está indicando que esa proposición va a ser verdadera para todos los valores X que cumplan con una condición. Entonces, en este caso, tengo dos cuantificadores universales que me están indicando que todas las frutas son dulces. Aquí no estoy evaluando si es verdadero o es falso, simplemente estoy indicando que todas las frutas son dulces. Tengo otro cuantificador que me está indicando que ninguna fruta es dulce. En el primer caso, el cuantificador que tenemos, todas las frutas son dulces, sería un universal afirmativo. Y en el caso siguiente será un universal negativo. ¿Cómo se simbolizan estos cuantificadores? Estos cuantificadores se simbolizan con la A al revés. Esta A al revés me está indicando que los elementos que cumplan esa condición serán todos los elementos. ¿Cómo se lee esto? Para todo X perteneciente a un universo se da una condición P de X o se cumple P de X. Si a usted le entregaran esto solamente, usted no me podrían decir de qué está hablando. Pero si yo digo que U, por ejemplo, son los ciclistas y P de X son los que tienen bicicleta de ruta, por decirlo así, yo estoy viendo que todas las personas o todos los X, que es un elemento del conjunto U, que son ciclistas, todos tienen bicicleta de ruta. En el otro caso es un cuantificador negativo. Aquí estoy diciendo que ningún elemento de P de X cumple con esa condición.
Miremos con el ejemplo que tocamos inicialmente de las frutas son dulces. El primero dice, todas las frutas son dulces, universal afirmativo. Para X perteneciente a U, tales que P de X. Yo tengo que identificar claramente quién es U y quién es P de X. Entonces, en este caso, U serán frutas y P de X serán dulces. Para todo X se cumple P de X. Todas las frutas X, tal que X son dulces. ¿Qué es X? X es un elemento. Si estamos hablando de los estudiantes de la UNAD, cada uno de ustedes sería una ocurrencia de el conjunto de estudiantes de la UNAD. ¿Qué significa eso? Cada uno de ustedes es un X. Un X elemento del conjunto estudiantes de la UNAD. A eso se refiere con X. El universo son las frutas y mi condición que está cumpliendo es que sea dulce. El otro caso, ninguna fruta es dulce, es universal negativo, me está indicando que ningún elemento cumple con esta condición. Vuelve y juega. Para todo X perteneciente a U, ¿qué sería? Las frutas. No se cumple P de X. Todas las frutas X tal que X no es dulce. Vuelvo a dar ingreso. El cuantificador es extensión o particular. En esta proposición lo que me está indicando que uno o algunos elementos cumplen con una condición. En este caso, por ejemplo, ustedes, yo podría decir, algunos estudiantes de la UNA son de psicología. No todos los que están aquí en este momento son de psicología. Entonces, algunos de ustedes pertenecen a psicología y algunos no. En este ejemplo que tenemos algunos estudiantes se matriculan en el periodo 16.4. ¿Qué significa eso? Que tengo estudiantes que se matricularon en el 16.4 y otros que no se han matriculado en esa proposición, en este periodo. Ese sería existencial afirmativo. El existencial negativo, ¿qué sería? Algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 16.4. Por ejemplo, ustedes. Si alguno de ustedes es el primer semestre, lo más probable es que muchos de ustedes no se hayan matriculado en el periodo 16.4. Algunos de ustedes solamente se han matriculado en este periodo, que es el 16.1. ¿Cómo se simboliza esto? Se simboliza con la E al revés. Mire que la nomenclatura es muy parecida a la de cuantificador universal. Lo único que estamos cambiando es el símbolo de para todo por el símbolo existencial. ¿Qué estoy diciendo aquí? Existe un X que pertenece a un U, donde al menos hay un X que pertenece a P de X. Eso es lo que estoy diciendo. Al menos o algún P de X. Lo puedo decir de las dos formas. Igual pasa en el cuantificador negativo. En este caso existen algunos X pertenecientes a U, donde hay al menos un X que no cumple con esta condición de P de X. ¿Cómo se simboliza esto? Existen varias formas, varias nomenclaturas de poner los cuantificadores. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. En este caso, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16.4, que es un existencial afirmativo. Dice, existe un X perteneciente a U tal que P de X. Es una forma de leerlo, también lo puedo decir. Hay al menos un X que cumple P de X. Es importante que siempre definan ustedes qué es U y qué es P de X. Si a ustedes les presentara solamente esta línea, ustedes no podrían decir de qué estamos hablando. Entonces, en ese sentido, es bueno que siempre distingan U es igual a estudiantes y P de X matriculados en el periodo 16.4. Esa es otra forma de hacerlo. Existe un X perteneciente a U, tal que X se matriculó en el periodo 16.4. Es otra forma de hacerlo. Existencial negativo.
Al igual que en el ejemplo cuantificador universal, lo único que cambiamos es el símbolo de para todo por el existencial. ¿Y cómo se lee este? Existe un X perteneciente a U tal que no cumple con P de X. En este caso, ¿qué sería P de X? Que no está matriculado en el periodo 16.4. Y U serían los estudiantes. Antes de ver esta pequeña tablita, les voy a mostrar unos ejemplos. Esto es lo que más duro les ha dado a ustedes. Esto yo quería traer esto que algunos que participaron conmigo en los CIPAS lo vieron. Existen varias formas de decir o de poner lenguaje simbólico para una expresión de este estilo. Aquí tengo dos ejemplos. Algunos médicos son eficientes. Si lo convierto a un lenguaje matemático, sería como decir, existe algún X tal que X es médico y X es eficiente. Esta es otra forma de simbolizarlo. Está muy pequeño, la voy a poner aquí un poquito más grande. En donde estoy diciendo, existe un X, el hecho de que tenga estos dos paréntesis aquí, se lee tal que un médico, X es un médico y X es eficiente. Tengo dos conjuntos, uno conformado por los médicos y un conjunto confirmado por las personas eficientes, y estoy indicando que hay un X que es médico y un X que es eficiente. Esta es otra forma de simbolizarlo. Yo previamente he identificado que M es médico, E es eficiente, y digo, existe un X donde MX, existe un X perteneciente a M, a médico, y un X perteneciente a eficiente. Y esta es la forma que estamos viendo allá, que es muy parecida, donde yo inicialmente tengo que definir quién es mi universo. U es igual a los médicos. Existe un X perteneciente a U y como U son médicos, tal que X es eficiente. Listo. Miremos otro ejemplo. En este caso, ningún gato tiene plumas. Es lo mismo que decir todos los gatos X tal que X no tiene plumas. ¿Yo cómo lo puedo llevar a mi lenguaje simbólico? Para todo X, tal que, recuerden que si tengo un paréntesis separado del otro, esto me está indicando que tal que X pertenece al gato y X no tiene plumas, por la negación que le estoy dando acá. Forma de decirlo, o también lo puedo decir de esta forma. U es igual a gatos, universo es igual a gatos, para todo X perteneciente a U, X no tiene plumas. Son formas de decirlos en lenguaje simbólico. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Cuéntame. Entonces, digamos, en la descripción del ejercicio 1, yo lo puedo expresar como usted lo dice, U en universal o como lo estamos planteando al principio. Usted lo puede hacer de cualquiera de estas tres formas. Ah, pensé que había que hacerlo de las tres. No. Escojo una. Escoge la que más se le acomode, la que más fácil le quede, la que más fácil entienda. ¿Ya? Bueno, profe, gracias. Yo prefiero esta, pero si ustedes quieren hacerla con esta, la hacen tranquilamente con esta. Eso es decisión de cada uno. No es camisa de fuerza. Yo creo que en los libros que ustedes han leído, si han visto los libros, han encontrado que hay diferentes formas de decir las cosas. Entonces es como para que tengan alternativas y a la forma que más se le acomode, lo hacen por ese lado. Les traigo a colación esta tabla de equivalencia de cuantificadores. ¿Ya? No sé si ustedes se han preguntado en las diapositivas anteriores que, por ejemplo,
¿Por qué en este caso de que es un cuantificador existencial negativo, no puse la negación en el existencial? Porque dice algunos, Sí, exactamente, como me dicen algunos, dice, algunos estudiantes no se matricularon. Entonces digo, este es el símbolo para decir algunos. Como es no se matricularon, yo sé que tengo que poner una negación. Entonces, ¿por qué no puse la negación aquí al principio en vez de ponerla acá? Es que los cuantificadores como tal tienen unos equivalentes. Yo tengo varias formas de decir las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera puesto la negación antes del existencial, era casi como si estuviera diciendo ningún X es. Todo cuantificador universal o existencial tiene su equivalente en el otro lado. Si tengo un cuantificador universal, tengo mi equivalente en existencial. Si tengo mi existencial, como en este caso. tutor, qué pena, Sí, dime. una consulta. O sea que, digamos, digamos, en la proposición que dice para todo X es, la fórmula como tal sería Generalmente es así, ese para todo X, de X. cuantificador, Esa es la forma. sería universal X, pero entonces la fórmula equivalente sería el negativo de eso. O sea, ¿es el Exactamente. negativo o La sea que negación. estaría contradiciendo la oración en caso del contexto ¿Cómo que se esté leemos hablando? esto? Si utilizamos Leamos esto. Como si estuviera hablando. universal X, No, léalo en palabritas. Para todo X, llevo en palabritas. ¿ya? Ah, ok, para todo X, Para todo X, para todo, cumple con P de X, ¿cierto? ajá, P, X, Dice, para cumple todo con, X ajá, cumple con P de X. Eso es lo que me está diciendo, ¿cierto? ¿Cómo lo sí digo señor, aquí? No existe un X, para no ningún, existe un X, ¿cierto? ah, ok, Donde no cumpla P de X. Es un juego de palabras, ¿cierto? Pero si usted analiza, no existe un X donde no cumpla P de o sea, X, estaría diciendo lo estoy mismo, diciendo lo mismo. simplemente Exactamente. está diciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Estaría diciendo que sí existe porque doble negación es afirmación. Exactamente. La doble negación está diciendo que todos cumplen. ¿Ya? ¿Por qué Ajá, estoy diciendo y perfecto, recalcando gracias. eso? Porque he visto muchos ejercicios, pero no voy a dar ingreso que por aquí alguien está, ¿no? Nadie. He visto muchos ejercicios en donde cuando le dicen existencial negativo, por ejemplo, dicen no existen estudiantes que tengan cuatro patas, por decirlo así. O mejor dicho, algunos estudiantes no tienen cuatro patas, por decirlo así. Acordándome de los ejemplos que está en la tarea. Cuando estoy diciendo algunos estudiantes no tienen cuatro patas, ¿qué me está haciendo la gente? Me está poniendo la negación al principio y me dicen, no existe la existencial X y me ponen P de X. Mírelo aquí. ¿Eso qué significa? Ningún X es. Entonces, cuando estemos hablando de que existen ciertos elementos que no cumplen con una condición, mi consejo para no enredarse es siempre hágalo al lado de la condición y no al lado del cuantificador. ¿Listo? Como para que no se enredes. De todas maneras, esta tabla la compartimos y ustedes la pueden tener ahí para visualizar y si lo quieren hacer de la otra forma, lo pueden hacer de la otra forma. No hay problema. Entonces, eso es lo que tiene que ver con cuantificadores. ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Bueno, continuemos. Este tema yo le hemos tocado en un CIPA, así que de pronto no nos detenemos más en él. La grabación del CIPAS también la confirmé e hicimos varios ejemplos para que ustedes las tengan ahí disponible para su consulta. Buenas noches, tutor. Disculpe, ¿esta también queda grabada? Claro, la estoy grabando ya.
Yo la grabo y la comparto. Perdón, sí, qué pena la pregunta, sí, qué pena. La pregunta es, ¿la comparten esta grabación? Yo comparto esta grabación en el grupo de Skype y la comparto con los tutores de de la red de tutores para que ellos lo compartan con ustedes si no pertenecen a mis alumnos. Ok, muchas gracias, instructor. Bueno, vamos al siguiente tema, proposiciones categóricas. ¿Qué son las proposiciones categóricas? Prácticamente son afirmaciones sobre clases o condiciones que me están diciendo si cumplen o no con una condición o no. Como dice aquí, son afirmaciones acerca de categoría de clases, donde toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y la relación entre ellos. ¿Qué me haciendo una proposición categórica? Que tengo dos clases, dígase aves, animales, patos, carros, lo que sea, y me está indicando una relación entre ellos. Y esa relación que me está indicando entre ellos me está diciendo cuántas personas cumplen todas esas condiciones. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, dicen que todas las aves son animales. Tengo dos clases, la clase ave, la clase animal, y me está diciendo por el cuantificador universal que todas las aves o todos los animales son aves. ¿Ya? En el otro caso, igual, me está indicando a través de ese cuantificador existencial que algunos elementos de las aves no son de la clase animal. Eso refiere a proposiciones categóricas. Aquí hay dos ejemplos muy normales. Todos los estudiantes son aplicados y responsables. Entonces, yo tengo una clase de estudiantes y una clase aplicados y responsables, y me está indicando cuántos de esos estudiantes cumplen con la condición de ser aplicados y responsables. En este primer ejemplo, en la proposición T, todos serían aplicados y responsables. En la proposición U, algunos estudiantes son aplicados y responsables. Me están diciendo que de la clase aplicados y responsables, algunos estudiantes cumplen con esa condición, otros no la cumplen. Entonces siempre me está indicando la relación entre dos clases. A eso se refiere una proposición categórica. ¿Ya? En una proposición categórica siempre vamos a distinguir los siguientes elementos. Primero, el indicador de la proposición, P, Q, R, S, lo que sea. El cuantificador, todos, algunos, todos o algún, me está indicando cuántos elementos cumplen la condición. El término sujeto y el término predicado. Y la cualidad o cúpula es la relación entre esas dos clases, entre la clase sujeto y la clase predicado. ¿Vamos bien ahí? Bueno, si no es nada es porque vamos bien. Miremos algunos ejemplos. Todas las aves son animales. Entonces yo tengo que distinguir primero cuál es la proposición. En este caso sería P. Tengo que identificar el cuantificador. Me está indicando cantidad, como su nombre lo dice. En el primer ejemplo serían todas. En el segundo ejemplo serían algunas. Me está indicando cuál es la primera clase. Para ambos casos, la clase o término del sujeto es aves. Me está indicando también cuál es la otra clase con la cual se relaciona, o el término del predicado. El término del predicado para ambos casos sería animales. Y me está indicando qué relación existe entre una y otra. Pues en este caso, todas las aves cumplen con la condición de ser animales, y en el otro caso, algunas aves no cumplen con la condición de ser animales. Profe, o sea que todas las preposiciones se separan por categorías, ¿cierto? ¿A qué te refieres con categorías? O sea, por ejemplo, digamos, tenemos cuantificador, todas, o sea, ahí ya estoy separando. Término Sí, sujeto, aves. ¿Sí me sí, entiende?
Todas van a tener una clasificación y lo vamos a hacer dentro de un cuadro en donde me dice en qué posición del cuadro está, si es universal afirmativa, universal negativa, si es particular afirmativa o particular negativa. ¿Bien? No escuché. ¿Ya? ¿Todas se van a poder clasificar? Sí. ¿Ya? Aquí me está indicando esta que es una universal afirmativa. ¿Por qué afirmativa? Porque está hablando que todos cumplen la condición. En este caso, ¿de qué estamos hablando? De una existencial negativa, porque existen algunos elementos que no cumplen la condición. Siempre la vamos a poder clasificar. Y eso es lo que vemos en este cuadro. Entonces, aquí me está diciendo que universal afirmativa tiene la siguiente forma. Todo, S quién es, la clase sujeto, es quién es, la cúpula, y P quién es, la clase del predicado. Entonces, cuantificador universal y cualidad afirmativa. Igual pasa con la universal negativa, donde ningún me está indicando el cuantificador. S sería la clase del sujeto, P la clase del predicado, y es la cúpula, que es la relación entre ellas dos. Como existe una condición de no cumplir la condición, decimos que es cuantificador universal negativo. Mire que lo puedo decir de dos formas. Ningún S es P o todo S no es P. Cualquiera de las dos formas es válida. Miremos las existenciales. Particular afirmativa, proposiciones sí. ¿Esto para qué es? Para distinguirla dentro del cuadro. Ahorita vemos claramente cuál es el cuadro. Dice, algunos S son P. Me está indicando que algunos elementos de S cumplen con la clase P, no todos. Tienen la cúpula, son. Y esta es una cuantificador particular y cualidad afirmativa. Puedo decir puedo decir particular afirmativa, puedo decir cuantificador particular y cualidad afirmativa. Cualquiera de las formas sería válida para nombrarla. Y por último, de tipo O, diría que algunos S no son P. Disculpe, profe, particular es igual a existencial. Es lo mismo que existencial. Gracias. Profe, una consulta. Y digamos allí son 4, ¿no? Entonces esas mismas son las que tenemos que construir, o sea, las faltantes que tenemos. Exactamente. Por ejemplo, que a usted le entregaron una Universal afirmativa, ejemplo. Esta, por ejemplo, todas las aves son animales. Ok. ¿Esta de qué tipo es? Universal afirmativa. Ya tengo esta, la tacho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La universal negativa. ¿Cómo sería la universal negativa? Ningún ave es animal. Tutor, una consulta. ¿Podemos usar, digamos, el mismo contexto, la misma oración o tienen que ser totalmente diferentes? Venga. En la tarea que le estamos poniendo, tienen que utilizar la misma clase del sujeto y la misma clase del predicado. Ok. En la tarea que pusimos, ¿no? No me acuerdo de los ejercicios, pero por ejemplo, si le pusieron a ustedes, todas las aves son animales, entonces van a hacer la universal negativa, particular afirmativa y particular negativa con clase de aves y clase de animales. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno. Entonces, ¿cómo será aquí la particular afirmativa? ¿Esta qué sería? Algunas aves no son animales. ¿De qué tipo sería? Particular negativo. Perfecto. Particular negativo. Exactamente, el cuantificador algunos, la clase del sujeto es aves y la clase del predicado es animales. La cúpula no son. Y aquí es donde ustedes entran a ubicar dentro de este cuadro. Este cuadro me está indicando, porque estoy hablando de dos proposiciones P y Q, y estoy tratando de determinar qué relación existe entre ellas. Al tratar de determinar qué relación existe entre ellas, me ayudo de este cuadro.
Si a mí me dijeran todas las aves son animales y algunas aves no son animales, entonces tengo, lo ubico en este cuadro, donde el primero estaría ubicado en las proposiciones A, que corresponde a universal afirmativo. Estaría en este primer cuadrante. Y el segundo dice, algunas aves no son animales, me está indicando que lo ubicaría en el cuadrante O, particular negativa, y Q. Y yo con este cuadro puedo determinar si esta frase es contraria, subalterna, subcontraria o contradictoria. En este caso, estas dos son contradictorias. Si le encontrara, por ejemplo, A y I serían subalternas. ¿Por qué digo subalternas? Porque prácticamente este pedacito de aquí está dentro de la ocurrencia de A. Digo que todas las aves son animales y aquí algunas aves son animales. Igual pasaría en este lado. ¿Por qué digo que son contrarias? No es lo mismo decir todas las aves son animales a ningún ave es animal. Son totalmente contrarias. Listo. Se nota que se está cayendo, se les cae la comunicación a más de uno de ustedes. Entonces, ¿cuál es el objeto en el ejercicio? Primero, determinar qué tipo de proposición categórica es universal afirmativa, negativa, particular afirmativa o particular negativa, ubicarla dentro de este cuadro y determinar si son contradictorias, subcontrarias, subalternas, contrarias o subalternas, dependiendo de la ubicación que tengan de este cuadro. Es importante que en su ejercicio, para que no se pierdan, en su tarea peguen este mismo cuadro. Usted solamente lo pueden coger de la guía y de la guía lo pegan y lo ponen ahí y solamente es ubicar la posición P y Q que le han entregado a ustedes. Profesora, la P y la Q, exactamente. ¿Qué me va a preguntar? ¿Le respondí antes de tiempo? Sí, señor, qué pena. Tranquila. Como ya hemos visto, existen 4 clases de proposiciones categóricas. ¿Ya? Siempre pensemos en sujeto y predicado. Pues todo eso es P, ningún S es P, algún S es P y algún S no es P. ¿Por qué hablamos de sujeto y predicado? Si hablamos de una oración común y silvestre, siempre hay una persona de quien estoy hablando y de esa persona le estoy atañendo una condición. Pues, la clase sujeto y la clase predicado. Entonces, todas van a ser de la forma, todo S es P, ningún S es P, algún S es P, algún S no es P. No importa la proposición categórica que ustedes estén diagramando, todas se van a comportar de esta misma forma. Miremos estos ejemplos. Todos los colores hacen parte del arco iris. Claramente puedo identificar cuál es mi cuantificador, que es todos. La cualidad o cúpula sería el verbo. Hacen. Esa es el verbo que me está diciendo qué acción tiene el arco iris con respecto con los colores. ¿Quién sería mi sujeto? Colores, mi predicado, parte del arco iris. Ya distinguiendo eso, yo puedo tranquilamente construir para cada una de ellas, cada una de las categorías, de las clases de proposiciones categóricas que manejamos. ¿Cómo quedaría esta? Ningún SSP. ¿Quién me dice? Ningún SSP. ¿Cómo quedaría? Ningún color hace parte del arco iris. Exactamente. Esta particular afirmativa, ¿cómo quedaría? ¿Algún color hace parte del arco iris? Exactamente. Y esta última, la particular negativa. Algún color hace parte del arco iris.
Perfecto. Esas son y ese es un ejercicio que tienen que hacer ustedes. Partiendo de una proposición categórica, tienen que determinar las otras tres ocurrencias en cuanto a las clases de proposiciones categóricas. Mira, aquí está la solución. Antes de continuar y antes de que se me olvide, Profe, perdón, una pregunta. cuéntame. ¿Es válido hacerlo así en plural como lo acabaste de colocar? Porque cuando lo dijimos, todo lo dijimos en singular. Y veo que ahora colocas algunos colores hace parte del arco iris, algunos colores no hacen parte del arco iris. Entonces, ¿es válido colocarlo en plural? ¿No cambia nada? Para que Yo suene tengo- más natural. Sí, claro, arriba está en plural, pero entonces digo, si digamos cuando lo leo en singular o debe ser así tal cual como está allí. Sería un lenguaje natural, o sea, si está en Es más plural. tema de lenguaje natural. Ujú, ¿Ya? sí, es más tema de lenguaje natural. Yo no digo ningún colores, Ajá, ¿cierto? Yo digo ningún color. ajá, pero entonces no me afecta en nada. No te afecta para nada. Es más el tema del Porque lenguaje si no, natural. porque si para decirlo en plural, yo tendría que decir ninguno de los colores y ahí le estaría cambiando el sentido, ¿cierto? ¿O no cierto? Pues no le está cambiando el sentido, significa exactamente lo mismo. Ah, No se me estresen porque ustedes están viendo estas matemáticas como muy cuadriculada, y tal cual. ¿ya? Entonces, esto no es tan cuadriculado. Mire que estamos hablando de términos que normalmente hablamos en cualquier momento. No estoy hablando de Profe, código ni nada por el estilo. Sí, cuéntame. una pregunta. En universal negativa, ¿se pueden colocar todos los colores no hacen parte del arco iris? También lo puedo hacer. Lo vimos en la diapositiva anterior, que era una forma de decirlo también. Ah, ok, perfecto. ¿Ya? Sí, significan exactamente lo mismo. Yo sé que aquí de pronto hay mucho psicólogo y el psicólogo va a trabajar mucho con esto. ¿Ya? Y los psicólogos no te hablan en este sentido. Ningún SSP. Lo manejan naturalmente. Entonces, Sería como el lenguaje natural, o sea, el orden de los factores no afectaría el resultado. estamos hablando del lenguaje natural. Lo que pasa es que es mucho más fácil demostrar algo utilizando, por decirlo así, abreviaciones o Abreviaciones, exactamente, como exact- reemplazar lo que siempre nos manejamos nosotros, pero con símbolos. exactamente. Es más fácil utilizar símbolos, abreviaciones que todas estas palabras para probar un razonamiento. Entonces, en ese sentido, los matemáticos se inventaron eso. Más que todo los matemáticos, no los filósofos. Y la psicología tiene mucho de filosofía. Entonces, no se me extrañen de a mucho los psicólogos y no se me asusten porque estén viendo estos conceptos. Esto es gracias a todos a ustedes. Bueno, antes de continuar, yo quiero compartir con ustedes la asistencia. Un momentico, por favor, lo quiero compartir. Lo comparto en el chat para que ustedes se apunten de una vez. Recuerden, la forma para que le podamos a ustedes dar esos puntos, y son dos condiciones. Primero, haberse inscrito. Segundo, llenar esta asistencia. Si usted no se inscribió y llena la asistencia, no tengo forma de asignar los puntos o viceversa. Entonces, por favor, llenen la asistencia. Veamos qué es razonamiento. El razonamiento lo ejecutan todos los seres humanos y lo hace básicamente para comprender una realidad específica. Es la forma como nosotros nos comunicamos y podemos de cierta forma llegar a concluir sobre algunos eventos. A todo esto le llamamos razonamiento.
El razonamiento es una facultad de todos nosotros y lo hacemos para básicamente poder entender y llegar a alguna conclusión sobre algún aspecto que queramos comunicar. Nosotros tenemos dos tipos de razonamientos: el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Comencemos con el deductivo. El razonamiento deductivo siempre va a ir de lo general a lo particular. Generalmente el razonamiento deductivo nace de una ley o una condición normalmente aceptada. Y de esa ley o condición normalmente aceptada, llegamos a concluir que cualquier evento particular que cumpla con la condición del anterior va a ser válida. Por ejemplo, hace mucho tiempo don Isaac Newton dijo que todos los cuerpos caen a 9.8 metros por segundo al cuadrado, la famosa ley de la gravedad. En esa ley de la gravedad, él en ningún momento está diciendo que dos elementos diferentes caigan a diferente velocidad, al menos que esté en otro planeta, ya sería otra variable. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo un balón que tiro del 5º piso y tengo una bola de hierro que tiro del mismo 5º piso, esos dos elementos van a caer a la misma velocidad porque la ley de la gravedad así me lo indica. No las voy a enredar con el tema de fricción y otra cantidad de cosas porque pues, obviamente los confundiría más. Pero pensemos solamente en que los dos elementos con un peso diferente lanzados desde el mismo lugar van a caer siempre a la misma velocidad. Entonces, todos los elementos particulares están cumpliendo con esa condición general que es la ley de la gravedad. En este caso, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Todos los artistas son banqueros. Todos los banqueros son cantantes. Todos los artistas son cantantes. Entonces, miren que estamos partiendo de un tema general, que es todos los artistas son banqueros, para concluir que todos los banqueros, un hecho particular, son cantantes. Razonamiento inductivo. Va de lo particular a lo general. Entonces, esto es muy común. Generalmente, por hechos particulares, nosotros llegamos a conclusiones generales. ¿Ya? ¿Quién no ha escuchado por ahí que todos los hombres son iguales? Profe, qué pena le corto un momentico, es que tengo una duda. Ahí en la asistencia dice que cuál es el grupo de curso virtual. No me queda claro. ¿Tiene lista de valores? No. Compañero, tienes que ingresar qué pena, tutor, ingresar al curso de pensamiento lógico matemático en participantes, ahí está tu número de grupo. Ok, muchas gracias. Está hablando del grupo de cursos, del grupo el que tiene asociado para cada materia. Es que ese porque no lo conozco yo. ¿Ya? De menos que sí es el grupo al cual pertenece usted en pensamiento lógico. Entonces, como iba diciendo, todos ustedes han escuchado ese tema de todos los hombres son iguales. Básicamente, ¿por qué se llegó a esa conclusión? Porque en algún momento Susanita descubrió que Pepito le era infiel. Y por allá María encontró que Juanito también era infiel. Entonces las dos se pusieron a conversar y concluyeron que todos los hombres son iguales. Entonces,
Hola, profe, qué pena, le interrumpo. Cuéntame. Es Sí, que dime. estoy en la conferencia por vía celular y en el momento no tengo el número del grupo. ¿Lleno más tarde la asistencia? No, la asistencia es decir, ponle cualquier número, no importa, que con tu número de identificación ya te podemos identificar fácilmente. Ah, bueno, gracias, profe, muy amable. Listo. Entonces, mire que con dos hechos particulares se llegó a una conclusión de que todos van a ser igual. Pero usted se puede encontrar que existe un personaje como por ejemplo Marlon Osorio, el cual no cumple con esa condición. Entonces, por un solo elemento que no cumpla esa condición, esa conclusión a la cual usted llegó va a ser falsa. Entonces, ¿cuál es una diferencia entre razonamiento deductivo e inductivo? En el razonamiento inductivo siempre hay una probabilidad de que no se cumpla la condición. Como estoy generalizando, pues al generalizar yo estoy asumiendo que todos los eventos que cumplan con esas condiciones iniciales van a tener el mismo comportamiento de la conclusión. Lo que no pasa con el razonamiento deductivo. En el razonamiento deductivo, todos los elementos cumplen con la condición. Ningún elemento se puede salir de cumplir la conclusión. Entonces, cuando ustedes estén tratando de determinar si es razonamiento inductivo o deductivo, deben indagar si existe alguna probabilidad de que esa conclusión no sea válida para uno o varios elementos. Mira el ejemplo siguiente. Dice, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma, yo dice que él ha observado un cuervo número 1 y era de color negro, el cuervo número 2 también era de negro, el cuervo 3 también era negro, luego él concluyó que todos los cuervos son negros. ¿Ya? ¿Cuál es la premisa 1? He observado el cuervo número 1 y era de color negro. Premisa 2, el cuervo número 2 también era negro. Concluyó que todos los cuervos son negros. Tutor, una consulta. Sí, dime. Digamos, en caso, digamos, de los cuervos, eso sería un razonamiento inductivo porque es lo que uno ha visto. Exactamente. Pero en el razonamiento deductivo, ya con pruebas más, o sea, con investigación o uno cómo llega a la conclusión, o sea, cómo uno llega a ese razonamiento. Para decir que es razonamiento deductivo tendría que demostrarlo. ¿Ya? Sería algo así como dice, por el gen XY los cuerpos no tienen capacidad de tener otro color y todos son de color negro. O sea que en el inductivo es como a opinión de nosotros, por decirlo de alguna manera, lo que percibimos. Básicamente lo que sí, es de la observación, eso es percibir, es la observación y de eventos puntuales. ¿Ya? Es como... Lo que ocurre en el momento. Es de acuerdo a la experiencia de la persona. ¿Ya? Es como si usted, por ahí un ejemplo, creo que está que llegó a Medellín y vio que un vecino tenía un perro negro. Cuando fue donde la novia, el perro que tenía la novia también era negro. Entonces él concluyó que todos los perros de Medellín son negros. Pero ¿cuántos hechos observó? Solamente 2. Está concluyendo a partir de una observación de unos casos particulares, pues dice de lo particular a lo general. Profe, una pregunta. Dime. En el caso, digamos que en este ejemplo los cuervos, el cuervo 3 no fuera negro, la conclusión cambia y, o sea, sería otro ejemplo de esa situación. Por ejemplo, si hubiera un cuervo blanco, ¿ya? Hay cuervos albinos. Exactamente. ¿Cambiaría el razonamiento?
Yo podría decir, todos los cuerpos son negros o blancos. Sigue siendo inductivo. ¿Por qué sigue siendo inductivo? Porque estoy concluyendo o llegando a la conclusión por casos particulares. ¿Ya? Cuando se demuestra una ley, cualquier ley que sea, diga la de acción y reacción, la de gravedad, cualquier cosa de estas, ¿por qué se llega a pronunciar que es una ley? Porque se hacen pruebas y se demuestra que todos los elementos cumplen con esa condición. Y no importa el elemento que sea y en dónde esté, siempre va a cumplir con la condición. Por ejemplo, dice que toda fuerza es de acción y reacción. ¿Ya? Toda fuerza que yo ejerzo sobre un objeto, ese objeto ejerce una fuerza contraria hacia mí. ¿Ya? Eso es una ley demostrada. Esa es una ley de resistencia. Eso que no soy matemático. ¿Ya? Rosa, qué pena, una pregunta. Dime. Ahí en esa oración fuente de lo del cuervo, ¿no existiría una tercera premisa que sería el cuervo 3 también? Lo podría poner, premisa 3, el cuervo también es negro. Lo podría decir tranquilamente. Ah, bueno, gracias. Yo puedo tener n premisas, puedo tener 200 premisas. ¿Ya? Y puedo llegar a la misma conclusión. Todos los cuerpos son negros. Pero ni siquiera con 200 premisas yo puedo decir que esa conclusión a la cual estoy llegando es 100% cierta en todas las ocasiones. ¿Ya? Porque ahora Profe, una pregunta, qué pena. Dime. Por ejemplo, el razonamiento inductivo, bueno, llegamos a lo particular, pero vamos a llegar pues con sus correspondientes premisas. Y si llegamos a una conclusión, todos podemos ahí dar el razonamiento que es inductivo, o en la conclusión podemos encontrar como algunos, ¿sí me hago entender? Si hay algunos elementos que cumplen con la condición o no, me está dando pie de que lo que estoy concluyendo tiene una probabilidad de que no se cumpla, ¿cierto? ¿Te estoy entendiendo bien? Sí, señor. Si hay una probabilidad de que no se cumpla, siempre va a ser razonamiento inductivo. Ok, gracias. ¿Ya? Esa es la clave. Profe, profe, buenas noches. Cuéntame. O sea que en este mismo caso también, si se llega a la conclusión de que, por lo tanto, se puede decir que tal vez todos los cuervos son negros, entonces ahí también estaría dudando, también ya no podría ser deductivo, sino que también quedaría como inductivo, porque queda la duda, no está afirmando, ¿cierto? Tal vez todos los cuervos sean negros, ya no sería deductivo, ¿sí me hago entender? Nunca va a ser deductivo este caso porque hay probabilidad de que algún cuervo no lo sea. Siempre y cuando haya una probabilidad, entonces no va a ser tarde que sea deductivo. Esa es la palabra. Siempre hay alguna Muchas gracias, probabilidad profe. de que no se dé, es inductivo. ¿Ya? Gracias, profe. Tenga en Sí, cuenta Laura, esto. una Siempre pregunta. se parte, mire cómo parte este ejemplo. Parte de un caso particular del número 1, caso particular del número 2 y caso particular número 3 para llegar a una conclusión. Va de lo particular a lo general. Siempre que vamos de lo particular a lo general, estoy concluyendo en base a probabilidad. Y siempre va a haber probabilidad de que cumpla o no se cumpla la condición. ¿Estamos? Caso muy diferente con el razonamiento deductivo. Si yo digo, por ejemplo, por ley, todos los colombianos deben votar. Todos los colombianos mayores de edad deben votar. Es una ley. ¿Ya? Esa sería mi pregunta 1, ¿cierto? Estoy partiendo de qué? De una ley general que debe cumplirse para todos los eventos. Entonces yo digo, Carlos debe votar, Juanita debe votar, Sutanita debe votar porque es mayor de edad. Es una ley que se debe cumplir para todos los mayores de edad. Tutor, o sea que en este caso el razonamiento,
los cuantificadores existenciales serían un razonamiento inductivo, ¿cierto? No sería deductivo, porque siempre hay una excepción. Cuando O lo hablo estoy de, asociando mal. cuando hablo de existenciales, Existenciales. En ese caso eh, sería sí, estoy hablando de una probabilidad de que no se den las cosas. porque no está hablando en general de todo, sino de algo, una excepción. Puede haber alguna excepción. El hecho de que existe algún elemento, ya estoy dando la probabilidad de que no se dé. ¿Ya? Ahí sería Eh, eh, razonamiento. entonces, profesor, el relacionamiento inductivo tiende a ser subjetivo y el deductivo es más objetivo. En teoría, sí, el inductivo es más subjetivo porque es de la observación. Cuando hablamos de observación, hablamos de un sujeto que está realizando la observación y de eso nace el subjetivo. ¿Ya? Y el otro es más, eh, definitivamente es más objetivo, ya que no hay probabilidad de que no se cumpla con esa condición. Profe, y si vamos de lo general pero existe la probabilidad, o sea, de lo general a lo particular, pero existe la probabilidad de que eso no se cumpla. Entonces, ¿ahí qué es? Dame un ejemplo. Por ejemplo, ahorita con los cuervos, seguimos con los cuervos. Sería entonces la primera premisa, todos los cuervos son negros, o no, todos los cuervos son aves. Pero la conclusión sería, a ver, todos los cuervos son aves, todas las aves son negras. Entonces la conclusión sería todos los cuervos son negros, pero existe la probabilidad en ambas premisas de que no se dé. Mira, si estoy partiendo de, como se dice, todos, estoy partiendo de que todos los elementos deben cumplir con esa condición. ¿Estamos? Ok, Un entonces sí. cuantificador. Estamos hablando de un cuantificador donde todos los elementos cumplen esa condición. Mire, todo S es P. ¿Sí lo ve? Sí. ¿Qué significa eso? Que si es, pues dice que todas las aves son negras, ¿cierto? Todos los cuervos son negros. Listo. Todos los cuervos son negros, pues está definiendo que está pasando de una generalidad que todos los cuervos van a ser negros. Ya, como un conjunto. Estamos tratando el conjunto universo serían los cuervos. Ya, fin. Exactamente. Usted está Listo. definiendo de entrada que esos cuervos todos tienen que ser negros, porque está diciendo que todos deben cumplir con esa condición. Entonces, No, porque- todos los cuervos son negros, si no el cuervo de Cali, el cuervo de Bogotá, van a ser negros también. Listo. Profe, Gracias. lo último, profe, con respecto al ejemplo de los cuervos, en el caso de que el cuervo número 3 sea blanco, usted dijo que entonces la conclusión podría ser o todos los cuervos son negros O o blancos. todos los cuervos son blancos. No se podría decir algunos cuervos son negros. Si yo digo que es una conclusión, sale de la observación y me está indicando que esos elementos están cumpliendo o no con eso. Si digo algunos elementos, ¿estoy llegando a una generalidad o a una particularidad? La pregunta del millón. Una particularidad. No estoy pasando de lo particular a lo general, estoy pasando de lo particular a lo particular. ¿Estamos? O sea que en ese orden de ideas la conclusión siempre tiene que ser con todos, o sea, haciendo hablando generalmente. Exactamente. Mire que la condición es ir de lo particular a lo general. El hecho. Carlos llegó tarde el lunes a trabajar. Carlos llegó el martes tarde a trabajar. Entonces, Carlos, todos los días llega Carlos tarde. Llega tarde a trabajar. ¿Ya? Y eso es lo que yo decía jocosamente. Todos los hombres son iguales. Porque Carlos es desordenado, porque Juan es desordenado, entonces todos los hombres son iguales. Pero puede haber otra persona que no sea, que sea ordenada y no está cumpliendo con esa conclusión o con esa afirmación que está diciendo usted de que todos son iguales y desordenados, por decirlo así.
¿Sí me entienden? Siempre va de lo particular a lo general o lo general a lo particular. Aunque la conclusión no esté comprobada. Sí. Porque sería igual un razonamiento inductivo. Entonces, aunque afirmemos, digamos, como todos los cuervos son negros, la afirmación no está comprobada, pero igual llegamos a la conclusión. Sí, estoy entendiendo bien. Más que no comprobada, existe probabilidad de que no se cumpla. De que tal vez, de que no se cumpla. Sí, hay probabilidad de que no se cumpla. Mira en este caso, el cuervo 1 es negro, el cuervo 2 Una es negro. conclusión, entonces. ¿Cómo? Porque llegamos a la conclusión de todos los cuervos son negros. Solamente por la... es una suposición. Es el tipo de razonamiento, exactamente. Son las dos premisas, sí. Por la experiencia. Sí, es decir, por la experiencia que esta persona tuvo, llegó a la conclusión, la experiencia de observación, llegó a la conclusión que todos eran negros. ¿Ya? Al final hizo una suposición, o sea, lo que vivió, lo que analizó, lo que percibió, llegó a la suposición de que todos los cuervos eran negros o todos los hombres son iguales y cosas así. Exactamente. Por su experiencia, por los eventos que ha vivido, está llegando a una conclusión genérica de que todos cumplen con esa condición. Pero el solo hecho de que exista algún elemento que no cumpla con esa condición, ya me está diciendo que ese es un razonamiento inductivo. ¿Les quedó claro? Sí, señor. Bueno. Entonces miren esto, el razonamiento inductivo se generaliza para todos los elementos de un conjunto. La propiedad observada en un número finito de casos, de que veníamos hablando. Por haber visto unos cuantos cuervos, por haber visto unos cuantos perros o por haber visto unos cuantos hombres, estoy generalizando. No sé si ustedes han escuchado que no se puede generalizar en el comportamiento humano. Usted nunca puede decir siempre llega tarde o nunca hace algo, porque es probable que algún día no llegue tarde y es probable que algún día sí haga algo. Con el comportamiento humano nunca se puede generalizar. De ahí que la conclusión de un razonamiento intuitivo solo puede considerarse, mire, probable. Y de hecho la información que obtenemos por medio de esta modalidad de razonamiento es siempre de información incierta y discutible. En algún momento yo le puedo demostrar a cualquier persona que lo que está diciendo por ese razonamiento inductivo es falso. A eso es lo que se llega con el razonamiento inductivo. Miremos estos ejemplos. El estudio de pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tiene deficiencia de la función de páncreas. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencia de las funciones de páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. ¿Ya? ¿De dónde está partiendo esto? De un estudio, ¿cierto? Sí, de que las personas que tienen déficit en el páncreas sufren de alguna alteración en la glucosa. Exactamente. Pues, premisa 1. El estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa de la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Premisa 2. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Conclusión. Las personas con deficiencia de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. ¿Por qué llego a esta conclusión? Porque el estudio me lo indica. Cuando hablo de un estudio, estoy definitivamente hablando de métodos científicos que se están utilizando para comprobar algo, ¿cierto? Sobre todo en este punto de la medicina. Entonces, dice, el razonamiento utilizado es deductivo, ya que a partir de hechos conocidos como el nivel de azúcar en la sangre, se deduce que la deficiencia de las funciones de páncreas y el estado de salud de la persona. Una persona que tenga deficiencia de azúcar en la sangre va a tener funciones del páncreas deficientes y va a tener un estado de salud de pronto deficiente. Y eso ya es comprobado. Pasé de algo general
para llegar a una conclusión particular. ¿Sí me decían algo? O sea, profe, que por ejemplo ahí lo que dice, el razonamiento utilizado es deductivo es porque ya o sea, ya cuantitativamente evidenciado que ciertas personas pasan por lo mismo, o sea, sufren del páncreas y afecta a los niveles de glucosa, o sea que ahí llegaría el argumento que es deductivo. Aquí lo que está diciendo es que las personas que tienen niveles bajos de sangre generalmente tienen deficiencias de función del páncreas. Eso es lo que se está diciendo por un estudio que se hizo en los pacientes. ¿Ya? Profe, perdón, y así el argumento no dijese que está basado en un estudio, sino que generaliza que los pacientes con niveles bajos de glucosa, igual cumpliría porque está partiendo de lo general a lo particular, ¿verdad? Exactamente, usted lo ha dicho. Esto lo he dicho que todo comience de lo general, dice todo el estudio de los pacientes. Aquí explícitamente me diciendo que todos los pacientes cumplen con un nivel que tienen glucosa baja en la sangre, tienen estos problemas. Está partiendo de un hecho general para concluir el hecho particular. El hecho particular me está reafirmando el hecho general que estoy enunciando inicialmente. ¿En silenciar el micrófono? Uy, todavía hay gente entrando. Listo. Miremos la siguiente diapositiva. Uy, me la quitaron. Bueno, ¿tenemos dudas sobre cualquiera de los temas? En el momento no. No, profe, por ahora no. Estos son los 4 ejercicios que nos tocaron, ¿cierto? Aquí están esbozados son 3 ejercicios o 4, no me acuerdo muy bien, que nos tocaron, donde el primero, y voy a recapitular muy rápidamente. ¿Cómo es? Listo. Donde en el primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me toca llevar de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico. Profe, allí, por ejemplo, en el primero es que tengo mis dudas, pero ya yo después por el Skype pregunto más clarito lo que tengo, la duda que tengo. Aprovechemos esto que tengo yo aquí. ¿Ya? Yo aquí tengo un ejemplo de existencial único. Miremos que por aquí lo tengo. Creo que lo tengo. Por ejemplo, esta. Existe una única persona que es presidente de Colombia. ¿Ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Mire que aquí podemos hablar de las clases que estamos hablando ahorita, ¿cierto? De un existencial único. Sí, pero ¿qué podemos hablar aquí? Tengo 2 clases. Existe, es como decir algunos, ¿cierto? Pero es única persona. Entonces, un conjunto universal que son todas las personas de Colombia. Y tengo una característica especial que es presidente de Colombia. Estoy hablando de presidente, no estoy hablando de expresidente. En este momento, ¿cuántos presidentes hay en Colombia? Uno. Un único. Exactamente, así sea un medio presidente, pero es un presidente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi universo? Todas las personas de Colombia. ¿Por qué hablo de todas las personas de Colombia? Porque según la ley... Él es parte de... ¿Cuánto tiene de fiebre la niña? ¿Perdón, cómo? El niño con 38. Ah, no, mami, le toca. ¿A qué hora le dio? ¿Qué es el apirietal? El apirietal es acetaminofén. Ay, Dios. Luz Elena, por favor, cierra tu... Perdón. Listo. Entonces,
¿Por qué hablamos de todas las personas de Colombia? Cuénteme. Porque el presidente hace parte, debe ser colombiano para poder ejercer presidente. Exactamente. Porque todo colombiano tiene el derecho de... Dice, si es mayor de edad, puede ser presidente de Colombia. ¿Listo? Entonces, mi universo son todas las personas de Colombia. ¿Cuál es la condición? Que X presidente. Entonces, mire cómo se lee esto. Existe un único X que pertenece a U. ¿Y U quién es? Todas las personas de Colombia. ¿La coma qué significa? Tal que X es presidente. Esto también lo puedo decir de esta forma. Aquí iría sin este X, sin estas paréntesis. Tampoco queda mal. Bueno, aquí no me deja borrarlo, pero puedo decir el símbolo existencial único, un X, al tener este doble paréntesis aquí, cuando hablo de doble paréntesis es que cierro uno y abro el otro. Esto me está indicando tal que, entonces, existe un único X, tal que esa X es persona. Y él quería ser persona de Colombia, ¿no? Y cumple con la otra condición que es presidente de Colombia. Dos formas, dos alternativas para hacerlo. Entonces, miremos esta. Esta es mi primera alternativa. Esta sería mi segunda alternativa. ¿Cuál es mi tercera alternativa? Cualquiera de estas tres alternativas es válida para que ustedes la utilicen. ¿Cuál sería la tercera alternativa? Yo defino un conjunto que se llama P y son las personas mayores de Colombia y defino, voy a poner esto como C, para que quede como colombiano, y tengo un P y le voy a llamar presidente. Los tengo dos conjuntos, un conjunto que está conformado por todas las personas de Colombia. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una reunión de elementos con las mismas características. En este caso, estas personas son nacidas en Colombia y tienen más de 18 años. Tengo otro conjunto que es de los presidentes. Un conjunto puede tener un solo elemento, no hay problema, eso lo veremos en la próxima unidad. ¿Y yo qué hago? Creo mi lenguaje simbólico y para aquellas personas que de pronto no han aprendido a manejar el tema de las ecuaciones aquí en Word, aquí le voy mostrando. Le digo insertar ecuación y aquí comienzo a seleccionar los elementos que necesito. Entonces comienzo con un existencial. Aquí están todos los elementos, todos los símbolos que ustedes pueden tener. Operadores lógicos, matemáticas básicas, letras griegas, las que quiera. Están todos los elementos. Mire que aquí está el para todo. Y por aquí está el existe. Entonces, pongo el existe, pero como es único, el único yo lo simbolizo con el signo de admiración. Ese me acaba de perder. Listo. Existe. Y le digo X. Sería CX. Existe, exactamente. CX. ¿Y qué más? Y PX. Y, lo dijo muy claramente, y. Entonces busco el operador relacional de operador. Aquí, y P de X. Es la otra forma de decirlo.
¿Por qué no puedo poner? ¿Perdón, cómo? Que esa se me hace más fácil. Sí, cada cual me mata las pulgas como quiere. Ya, a mucha gente le gusta esta forma. Ya, Profe, pregunta. dime. Cuando usted usa el signo de admiración, usted menciona que es usted. ¿Hay alguna otra forma de representar ese único No, que no, no es sea el el signo signo? de admiración. Ok, El símbolo es signo de admiración. gracias. Y ese es el que se utiliza para esto. Existe un X tal que CX y PDX. ¿Ya? Cada cual puede utilizar la forma que quiera y es válida. Ustedes deciden. Para Tutor, ir tengo una duda con respecto al ejercicio 1, donde dice que hay que expresarlo completar el argumento de forma que sea verdadero, o sea que siempre Listo. tiene que ser afirmativo, o sea, No, cuando dice verdadero es, por ejemplo, pensemos en algo. Si yo le pusiera algo por el estilo, Todas las comidas son saludables. no, eso, hablamos de comidas son saludables. ¿Usted puede decir que todas las comidas son saludables? No, no, no. Algunas, ¿cierto? Algunas porque no todas son saludables. Exactamente, no todas son saludables. Entonces, cuando dice que sea verdadero, se está refiriendo a que si aquí estoy poniendo una expresión, el cuantificador que le voy a colocar sea coherente con que esta expresión sea verdadera. sea negativo o sea positivo. Sea negativo, positivo, universal o lo que sea. Okay. Ya, eso es lo que está diciendo. Tutor, disculpe. Cuéntame. En cuanto a la negación del cuantificador universal, cuando en este caso se diga un ejemplo, los carros no vuelan, se puede colocar la negación del cuantificador al principio, o sea, no hay problema cuando estamos utilizando el pertenece al conjunto U. ¿Usted quiere decir Que usted ahorita decía que se debía colocar no antes del cuantificador, sino la negación después en el X, Listo. y ahí me A ver si le estoy confundí un entendiendo. poquito. Usted quiere poner aquí U carros y vamos a poner aquí insertar ecuación y ponemos el paréntesis, ¿cierto? Usted quiere ponerlo al principio. Sí, la negación, así como envío aquí, profe, la negación ahí del cuantificador existencial, ¿queda bien así? Usted quiere colocar, y ya se me perdió el para todo. Creo que es este, no. ¿Dónde es que está eso de matemáticos? Sí, matemáticos. ¿Usted quiere colocarlo así? Ajá, sí, sí señor, ningún, eso. Y quiere poner aquí pertenece a U, hagámoslo completo. Ajá, sí, eso. Usted quiere colocarlo pertenece a U. A U. Y aquí va a poner... X no vuela. ¿No vuela? Sí, X no vuela. O sí, no vuela, sí, porque estamos negando, sí. Ajá. ¿Usted quiere Ahí colocarlo está así? mal. Sí, profe. Vamos a revisar que... ¿Se acuerdan de un cuadro que les mostré de Pero ahí no equivalencia? sería como una doble negación, no. Esto es doble negación. Vamos a ver qué significa eso. Me está colocando negación aquí y acá. Es esta. Eso quiere decir que Eso, alguno entonces ahí está de esos firmando. carros podría volar. Doble negación, entonces está firmando. Y si se coloca, no, vuela, X vuela por los aires, X vuela. Entonces, ahí sí quedaría Vuela. bien. Miremoslo. Vuela. Por Ahí. los aires. Miremoslo. Entonces, este es negativo y este es positivo, ¿cierto? Miremoslo. Sí, señor. Negativo, positivo. Mire lo que significa. Algún X
No es. Algún X no es. Y usted quiere decir ninguno, ¿cierto? Sí, señor, ninguno. Ahí tendría que utilizar la expresión de existencial, ¿no? No tendría que utilizar la universal, sino la Hay dos existencial. formas. Hay dos formas. Ok. Vamos a ver. Hagámoslo con el existencial. Eso, con el existencial que tengo la duda. Hagámoslo con el existencial. ¿Cómo lo pongo para que signifique ningún carro vuela, cierto? Vamos a ver. Ahí tendría que poner la expresión negativa delante del existencial. Negativo y el otro positivo. ¿Sí lo ven? El otro positivo. Pues aquí me tocaría poner el negativo y este en positivo. Ese sí significa ningún carro vuela por los aires. Ya, profe. Es clave este cuadrito de cuantificación. Doctor, ese cuadrito, ¿dónde está? ¿Lo puede ampliar, profe, para un pantallazo? Uy, Es sí, tan sería amable. genial. Listo, yo lo estoy ampliando al máximo. Yo creo que eso es lo máximo que se puede ampliar. Ok, ya. Sí, listo, profe, gracias. De todas maneras queda en el video, ¿no? Tomen el pantallazo. Es muy importante que tengan este cuadro de equivalencia porque dependiendo de pongan ese símbolo negativo, a usted les puede cambiar el sentido de la oración. Ya tomaron fotos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Sí, señor, gracias. Señor. Sí, señor. Cuénteme, ¿qué otra duda tiene? También alguien puede compartir la foto por Skype para los que no vinieron la tengan más fácil. Mira, yo lo tengo aquí. De una vez lo va a hacer. Como soy de buena gente. Cuando estoy de presentación no me deja mostrar esto, entonces me toca salirme la presentación. Entonces, esta imagen la copio y la voy a compartir de una vez por Skype. Uy, qué cantidad de mensajes. Aquí lo voy a compartir de una vez. Imagen 1. Entonces, equivalencia de cuantificador. Ahí la compartieron, bueno. ¿Alguna otra duda? No, profe, pues por mi parte no. Bueno, si no tenemos más dudas, pues entonces damos por cerrada la sesión. Ojalá se haya alcanzado a inscribir en el formulario de asistencia, porque recuerden que ese es el válido para después confrontar y asignar los puntos a ustedes. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Recuerden el próximo jueves. Gracias. Feliz día a todos. Profe, hagamos que me enviaron nuevamente el link Gracias. para ponerlo de la asistencia porque es que yo me he salido muchas veces de la llamada y se me pierden los mensajes. Un momentico. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Ah, ya lo compartieron. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Muy bien. Profe, hasta luego. Gracias. Bueno, Gracias. de nada. La próxima semana tenemos CIPAS, ¿no? Y vamos a resolver los otros 2 puntos. Aquí les pongo la asistencia nuevamente. Ya termino de grabar.